Franco y Salazar. En 1926, Francisco Franco Bahamonde, a los 33 años, era el general más joven de Europa. Fue un militar distinguido en las guerras de África que consigue el poder por la fuerza durante la Guerra Civil Española, una de las guerras civiles más sangrientas del siglo XX. Franco fue un oficial del ejército colonial, un africanista, que impuso a su propio país los mismos métodos de represión y de violencia brutales con los que había llevado a cabo sus obligaciones como oficial colonial en Marruecos. Antonio Salazar era profesor en la Universidad de Coimbra. En 1928, a la edad de 39 años, lo invitaron a unirse al gobierno portugués como ministro de Hacienda de la dictadura militar. Fue un intelectual que lentamente fue abriéndose paso por la sinuosa senda hacia el poder absoluto. Cuando Franco entra en escena, Salazar ya era presidente del gobierno y ministro de Hacienda, de la Guerra y de Asuntos Exteriores. Fue una persona dedicada al servicio público y a quien no le gustaba aparecer en ceremonias ni inauguraciones. Una persona reservada. 17 de julio de 1936. Marruecos, primera hora de la tarde. Se produce una revuelta de la guarnición española. En nombre de Franco se toman Tetuán y Melilla. Franco acude inmediatamente para hacerse con el mando de la rebelión contra el gobierno republicano español. En Portugal, el vecino ibérico de España, Salazar recibe la noticia con inquietud. Sabe que el Frente Popular Español tiene ambiciones subversivas en Portugal, sueños de una unificación ibérica y que da acogida a los adversarios más feroces de Portugal. Los republicanos portugueses en el extranjero y otros grupos políticos disfrutaban de un gran apoyo de la población, de la prensa y también del gobierno. Claramente todos sabían que el gobierno español era favorable a un cambio de régimen en Portugal. Como su creador, autocrático, católico devoto y conservador, el nuevo Estado portugués queda profundamente consternado por la victoria de la izquierda en las elecciones de febrero en España. Con un margen de diferencia de tan solo 500.000 votos, se establece un gobierno con ambición revolucionaria en Madrid. Parte de la élite de España, sin ninguna simpatía hacia la República Española, se refugia en el cercano Portugal y planea un golpe de Estado. El líder elegido será el general Sanjurjo, quien previamente había organizado una rebelión militar fallida. En el exilio en Estoril, justo a las afueras de Lisboa, este antiguo comandante de la Guardia Civil era una figura sumamente prestigiosa en Portugal y ocupaba una posición prominente en la prensa diaria. Ahora se encontraba preparando el último golpe, el llamado alzamiento, bajo la atenta mirada de Salazar, pero sin que éste interfiriera. El mismo gobierno de la Segunda República fue quien le informó a través de vías diplomáticas secretas, con bastante tiempo y antes del comienzo del golpe. Un día después del levantamiento de Marruecos, Lisboa recibe un telegrama urgente del gobierno republicano español pidiendo a Salazar que evitara que el general Sanjurjo saliera de Portugal. Salazar le prohíbe utilizar los aeropuertos militares, pero deja que Agostinho Lourenço, el director de su temible policía política, prepare la salida del general desde un pequeño aeródromo cercano a Estoril. Por la ironía del destino, el avión se estrella en el despegue y fallece Sanjurjo. Franco aprovecha esta oportunidad y asume él mismo el liderazgo político y militar de la rebelión. Sin embargo, no recibe el apoyo con el que contaba. Las fuerzas aéreas y la marina no responden. La República resistía. El pueblo toma las armas. En Madrid, la comunista Dolores Ibarruri, la pasionaria, utiliza la radio para hacer un llamamiento a todos los trabajadores del país. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Los rebeldes franquistas controlan las áreas rurales y menos pobladas de España.
Las grandes ciudades, las principales industrias y las reservas de oro están en manos de los republicanos. Pero Franco no se da por vencido. Trae a 47.000 soldados de la guarnición de Marruecos y pide ayuda a Hitler y a Mussolini. Y naturalmente confía en el pleno apoyo de Portugal. El apoyo de Salazar al golpe resulta vergonzosamente evidente. Francia y Gran Bretaña deciden no participar en el conflicto y proponen un acuerdo de no intervención, el cual firman casi todos los países europeos. A fin de ganar tiempo, Portugal emplea algunas tácticas para posponerlo, pero finalmente accede a firmar. El Comité para la No Intervención, como sabemos, fue la mayor farsa de la diplomacia del siglo XX. Una no intervención que trata a una rebelión militar de la misma manera que a un gobierno elegido legalmente, favorece inevitablemente esa rebelión militar. El 9 de septiembre dan comienzo las reuniones del Comité de No Intervención en Londres. No obstante, el acuerdo se basa en una estructura legal sumamente frágil y no vinculante. La Unión Soviética comunista y los países fascistas se benefician al máximo posible de las lagunas para armar a ambos lados. Portugal es la primera en violar el acuerdo, pero Gran Bretaña hace la vista gorda. Una de las razones por las que Mussolini decidió ayudar a Franco fue la convicción de que si a los británicos les satisfacía la ayuda que Salazar estaba prestando a Franco, también les satisfaría que él hiciera lo mismo. El apoyo de Portugal, el apoyo que Salazar prestó a Franco durante los primeros 6 meses de la guerra, fue decisivo para que Franco pudiera ganar la guerra, sin duda alguna. Salazar no lo duda. Cree que el nuevo Estado solo sobrevivirá si gana el Partido Nacionalista de España. Portugal será la retaguardia segura de Franco, aunque el generalísimo ya había demostrado poco afecto hacia su país vecino. Salazar siempre sintió sospechas acerca de la conducta política de Franco, sobre todo porque el propio Salazar conocía la tesis de licenciatura de Franco en la Academia de Cadetes de Toledo, titulada «Cómo invadir Portugal en 28 días». Salazar siente mucha desconfianza hacia Franco y no alberga dudas de su sueño republicano de integrar Portugal en la Gran España. Al menos el generalísimo respeta el régimen de Salazar y necesita tener a Portugal de su lado. Esto proporciona a Salazar una oportunidad para dar un giro a la situación en su favor y poner freno a la ambición española de la unificación ibérica. Porque la guerra lo que le permite a Salazar es verdaderamente iniciar algo, iniciar una nueva política donde ellos son los protagonistas y donde ese problema iberista lo van a poder resolver. Salazar abraza la causa nacionalista española y se convierte en el aliado más poderoso de Franco. Ambos eligen un enemigo común y se enfrentan a la misma amenaza, el comunismo. Los dos eran firmemente anticomunistas. Esto fue fundamental en la convergencia de la política exterior de ambos. Dígame. Te llamo para despedirme de ti. Eres el único de los hermanos con quien puedo hablar en estos momentos. Las milicias han entrado en el asilo y nos llevan a todos. Estos pobres niños enfermos necesitan muchos cuidados. Tú puedes hacer que se ocupen de ellos. Escucha, a ti no te harán nada. Diles quién eres y que me llamen a mí. Gracias, Pedro. Pero tú sabes que yo no puedo hacer eso. Ocúpate de estos pequeños. Eso sí te lo pido de corazón. Ya vienen. ¡No! ¿Crees que la cosa no iba contigo? Tira para adelante. Jaime. Una vez me juraste que no eras un criminal. ¿No crees que una revolución es peor que un crimen? Adiós, Manuel, y que Dios te perdone. Pasando de la ficción a la realidad, en Portugal se celebran reuniones anticomunistas. Salazar endurece su régimen. Crea grupos militares tales como la Legión Portuguesa para la juventud y otra Legión Portuguesa para los adultos. Abre el campo de concentración de Tarrafal, en las islas de Cabo Verde, para los prisioneros políticos. Asimismo, endurece la censura. A fin de salvar a los dos países del comunismo destructivo del que advierte el ala derecha,
Salazar abre las fronteras del país a los partidarios de Franco y accede a todas sus demandas, incluyendo el uso de los puertos portugueses para transportar armas a la España nacionalista. Entraron armas alemanas y armas italianas y aviones que no estaban montados, estaban desmontados y que se ensamblaban después en el país. Por los archivos secretos del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi, sabemos que las negociaciones para la compra y el transporte de los aviones Junkers alemanes que bombardearon Guernica tuvieron lugar en la casa de un ayudante de campo portugués. Algunos de los aviones entraron en los puertos portugueses como cargamento común y fueron transportados después a España por vía terrestre. Otros hasta utilizaron los aeropuertos portugueses. Ralph Fox, un periodista británico que pasó el verano de 1936 en Portugal, manifiesta haber visto a muchos pilotos alemanes en el Hotel Victoria de Lisboa. La compra y el transporte del material de guerra se hacía por medio de la llamada Embajada Negra, una estructura diplomática paralela dirigida por el propio hermano de Franco, Nicolás Franco, quien llega a Portugal en los albores de la Guerra Civil y se establece con sus hombres en el Hotel Avis. Salazar, naturalmente, no ofrece ninguna resistencia. Van a Lisboa en busca de apoyos económicos y de gestionar armas para pasarlos a la zona franquista. Esto hace que la embajada republicana prácticamente se vea solapada en sus labores e incluso se vea reducida a la nada. Al cabo de poco tiempo, el embajador republicano Sánchez Albornoz es obligado a abandonar Lisboa tras sufrir una serie de humillaciones posiblemente incitadas o provocadas por el gobierno de Salazar. Portugal es un campo abierto para las actividades rebeldes, donde se ofrece una completa cooperación a los nacionalistas. Muchos españoles leales a la República creen poder encontrar refugio en Portugal. Sin embargo, los archivos militares de Lisboa contienen interminables listas de personas arrestadas y deportadas por las autoridades portuguesas. Muchas de ellas después fueron fusiladas por los nacionalistas. Franco fusila a todo el que puede serle hostil en un momento dado. Fusila a García Lorca, que es un gran poeta y que es republicano y ha sido amigo de los comunistas. Fusila a su editor, pero fusila también a 15 generales del ejército español. En Portugal se tergiversan las noticias. Se afirma que el poeta García Lorca fue de hecho fusilado por los comunistas y que la destrucción de Guernica a manos de las fuerzas aéreas alemanas, acontecimiento que aterrorizó al mundo entero, eran una pura mentira. En el Comité de Londres, el embajador portugués Armindo Monteiro declara que la tragedia de Guernica es una invención de la propaganda republicana y Portugal se opone a las exigencias del gobierno vasco para que se lleve a cabo una investigación internacional. Emitiendo desde Parede, a las afueras de Lisboa, Radio Clube Portugués, dirigida por el capitán Jorge Botelho Muniz, se convierte en un valioso instrumento de propaganda. La estrella sería María Isabel de la Torre, conocida por los radioyentes como Berta de Parede. Haciendo campaña por los nacionalistas, su voz se convierte en un nexo de unión entre las posiciones rebeldes triunfadoras. La ciudad de Toledo sería muy importante estratégicamente. Las fábricas de armas y las academias militares se encuentran aquí. El 22 de julio, el coronel Moscardó se encierra en la fortaleza del Alcázar, junto con 1000 rebeldes y sus familias, con abundantes armas, pero pocos alimentos. Resisten el asedio del gobierno semana tras semana. Un acto de enorme valor simbólico que Franco utiliza en su propio beneficio. ¿Qué mejor que la liberación del Alcázar para legitimar el movimiento y demostrar a España y al resto del mundo que él, Franco, era el líder? En Portugal, Radio Clube Portugués dedica un tiempo considerable de su programación a este acto heroico. Durante semanas silenciaron a las personas que resistieron en el Alcázar de Toledo, explicando que debían aguantar, porque las tropas de Franco estaban avanzando hacia Toledo. Una pequeña bandera portuguesa colocada por un legionario de los que tomaron el Cerro de los Ángeles.
encontramos la palabra Portugal en los jerseys de muchos combatientes. Esto nos muestra una vez más la generosidad de las mujeres portuguesas. Con la mayor emoción llegamos a Leganés. Los portugueses se unen para ayudar a los rebeldes en España. Miles de portugueses se ofrecen voluntarios para luchar al lado de los nacionalistas españoles en suelo español. Se les daría el nombre de viriatos. Todo el mundo quería ir, lo cual parece extraño en la actualidad. Contrariamente a lo que se piensa hoy en día, Franco era un hombre muy popular. Iban a luchar contra el comunismo, salvar España y liberar Portugal. Aquellos que no estaban dispuestos a ir eran la vergüenza de sus familias. Mi tío estaba muy decepcionado. Era oficial de la Marina. Decía, no comprendo por qué no vas a la guerra de España. ¿Yo ir a la guerra de España? No deseo morir antes de los 20 ni perder un brazo o una pierna. Había visitado España y había visto a la Legión extranjera. Atacaban con los marroquíes detrás. Si dudabas te metían un tiro. No era el enemigo quien te mataba, sino los marroquíes. El propio ejército de Franco utilizaba a los llamados viriatos portugueses como carne de cañón. Eran los primeros en intervenir en la primera línea de combate. Y eran los primeros que intervenían en la primera línea de combate porque Franco no sentía mucho aprecio por los portugueses, aunque Portugal le estuviera prestando un gran apoyo. Salazar no transige. Permite la creación de centros de alistamiento y la participación de los portugueses por medio de unas intensas campañas de propaganda en apoyo de Franco, sin realizar ninguna declaración al respecto. Portugal pertenecía al Comité de No Intervención y eso hubiera comprometido su posición internacionalmente. Al finalizar la guerra civil en mayo de 1939 con la victoria de Franco, Salazar finalmente admite en el Parlamento haber apoyado a los falangistas. Existe un discurso en el que se adjudica a sí mismo parte de la victoria en España y donde manifiesta: nosotros participamos, les ayudamos, les suministramos materiales y hombres. Admite plenamente su participación. En España se proyecta Homenaje a Portugal, un cortometraje mudo en el que se muestra al régimen de Lisboa como un ejemplo a seguir por Franco. En los subtítulos pueden leerse mensajes de elogio y agradecimiento a la ayuda de Salazar. La propaganda de la época muestra a Salazar y a Franco juntos en una cruzada contra el llamado imperialismo soviético encabezado por Joseph Stalin. Se les consideraba unos salvadores imbuidos de espíritu divino que devolvieron la vida a los héroes y las glorias del pasado. En Lisboa, la Exposición Mundial Portuguesa fue anunciada con un gran desfile de fantasías y sueños imperiales. En España vemos la misma grandeza y admiración. Los niños rinden homenaje a una imagen de Franco con el saludo fascista. Para estos dos niños, por lo que oían en casa y por lo que podían ver en la prensa, Franco evidentemente era alguien que estaba por encima del bien y del mal, y para ellos era casi un dios. Franco es considerado como un dios y se comporta como un rey. Durante la guerra vivió en lujosas mansiones. Después de la guerra, Franco solo se conforma con una residencia real. Al final de la Guerra Civil quería instalarse en el Palacio de Oriente, el Palacio de los Reyes de España, y resultó muy difícil persuadirlo para que no lo hiciera. Franco se instala en el no menos magnífico Palacio del Pardo y se rodea de grandeza real. Su coche siempre iba escoltado por la caballería árabe. Había dos cosas con las que estaba obsesionado. Una era su propia seguridad personal y la otra era, si se quiere, su estatus real. Las diferencias entre Franco y Salazar se hacen mayores. El dictador portugués detesta la ostentación y se acoge a un estilo de vida provinciano y modesto. En aquel tiempo, la residencia del primer ministro era una casa burguesa de clase media, algo destartalada, donde vivía solo. Recuerdo que un día estaba en la oficina cuando sonó el teléfono. Lo contestaba él mismo, y si no era para él, llamaba a un empleado para decirle para quién era la llamada. Era un hombre muy sencillo de trato. Franco, entre el lujo y el esplendor,
Admirador incondicional de Hitler, permanentemente rodeado de ultranacionalistas de la Falange, intentó distanciarse del austero Salazar, a quien considera demasiado modesto. A pesar de ello, el primer tratado de amistad y no agresión firmado por la España de Franco será con Portugal y Salazar. El hermano de Franco, Nicolás, por entonces embajador español en Portugal, firma el tratado en nombre de Franco. Este tratado, firmado en marzo de 1939, con los últimos tiros de la Guerra Civil, es una advertencia clara de que en caso de surgir un conflicto en Europa, España y Portugal permanecerían neutrales y aliadas. Y así fue al cabo de 6 meses, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el tratado parece cobrar una nueva interpretación con el paso del tiempo. Junio de 1940, el ejército nazi entra en París y Francia sucumbe. Ahora Alemania domina el continente europeo. Solo resisten los británicos. Hitler se muestra victorioso. El siguiente paso será atacar Gibraltar, invadir Portugal, ocupar las Islas Canarias y de Cabo Verde y controlar el acceso de los británicos al sur del Atlántico. Para hacer esto, Hitler necesita la ayuda de España. España había quedado destruida por la guerra civil, sus habitantes se morían de hambre y el país no disponía de más de 3 meses de combustible para los esfuerzos de la guerra. Pero Franco sueña con el norte de África y aprovecha una oportunidad para jugar su baza cuando la victoria nazi parece inminente. Ratifica el tratado con Portugal, el cual es modificado de neutral a no beligerante, y delega las negociaciones para unirse a la guerra en su cuñado y ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer, un hombre muy cercano a Alemania. Suñer hace referencia al Tratado de 1939 durante las negociaciones de Berlín para defender el dominio de España sobre Portugal. Este acuerdo significaba la anulación de la Alianza Británica. Portugal debía comprenderlo, o podría haberse perjudicado su derecho a existir de modo independiente en una nueva Europa. El representante del gobierno español dejó esto bien claro. Lisboa vive un clima de guerra inminente. Portugal y Gran Bretaña optan por una resistencia simbólica en el continente y envían tropas a las Azores y a otros puntos estratégicos. Salazar busca una neutralidad menos cooperante con Inglaterra, pero en el fondo valora la alianza británica. Sin ella, Portugal perdería sus islas y el imperio colonial. Franco, sin embargo, no está dispuesto a correr ningún riesgo. En su reunión de octubre de 1940 en Hendaya, Franco le presenta a Hitler una lista de la compra demasiado larga para el gusto del dictador alemán. Hitler cambia de planes, renuncia a Gibraltar y decide invadir Rusia. Algunos piensan que la lucidez de Franco y la prudencia de su régimen salvó a España de entrar en la guerra. Otros lo atribuyen a un golpe de buena suerte. Si Hitler, sencillamente, hubiera empezado a enviar ayuda económica y armamento, con que solo hubiera empezado, no en toda su medida, por así decirlo, a suministrar lo reflejado en la lista que le había presentado Franco, y hubiera indicado estar dispuesto a entregar a España la región norteafricana francesa, la cual, naturalmente, también quería Mussolini, si lo hubiera hecho, no me cabe ninguna duda, existen muchos documentos que lo atestiguan, Franco hubiera entrado en la guerra. El 7 de diciembre de 1941, las tropas japonesas atacan Pearl Harbor, la base naval americana más importante. Los Estados Unidos se incorporan al conflicto y cambia el curso de la guerra. Franco sigue creyendo que Hitler puede ganar, pero al mismo tiempo prepara las relaciones de España con las potencias occidentales. Portugal vuelve a ser importante para Franco. En febrero de 1942, los dos líderes ibéricos se reúnen por primera vez en Sevilla. Esta cumbre marca una evolución en la relación entre los dos países. Franco sustituye al proalemán Suñer por el conde de Jordana, más moderado, como un gesto de apertura al diálogo. En diciembre, cuando Jordana visita Lisboa, se declara oficialmente el bloque ibérico entre la España de Franco y el Portugal de Salazar. De nuevo se utiliza Portugal como un intento de reconciliación, especialmente hacia Gran Bretaña, como un intento de garantizar la supervivencia del régimen. Pero después de 1943, los representantes españoles les dicen a los portugueses: cuidado,
O sobreviven los dos regímenes ibéricos o sucumben los dos. Mayo de 1945. Finaliza la guerra en Europa. La victoria de la democracia es celebrada por todo el continente, excepto en España y Portugal, donde siguen produciéndose demostraciones de apoyo a Franco y a Salazar. Los dictadores ibéricos son aclamados por haber evitado la guerra en sus países y el mundo los ve más unidos que nunca en la defensa de sus regímenes. En la Conferencia de los Vencedores, en Potsdam, en agosto de 1945, las Naciones Unidas hablan por primera vez de la situación de España y se propone que Franco sea condenado y sustituido. La conciencia liberal y democrática de Europa Occidental se opone a la integración de España en las nuevas organizaciones internacionales y pone sitio a la dictadura de Franco. El horror de la Guerra Civil Española sigue vivo en la memoria de todos como símbolo de las dictaduras derrotadas al final de la Segunda Guerra Mundial. Franco es una expresión clara de la ayuda de la Italia fascista y de la Alemania nacionalsocialista y expresa esa idea de ser el último residuo fascista. Franco limpia la imagen del régimen. Llama al gobierno a los cristianodemócratas y le ofrece la cartera de Exteriores a Martín Artajo, gesto muy significativo. Artajo defiende una monarquía católica corporativa muy cercana al régimen de Salazar. Sin embargo, entre la miseria de un país devastado por la guerra, la construcción del gran monumento del régimen destaca sobremanera por su contraste: el Valle de los Caídos, símbolo del catolicismo triunfante de la España de Franco, una España donde sigue gobernando el terror. En febrero de 1946, Cristino García, héroe de la resistencia francesa y de la guerra antifranquista, es fusilado junto con otros 9 comunistas. Francia cierra sus fronteras y las embajadas extranjeras siguen las recomendaciones de las Naciones Unidas y abandonan el país. El nuncio apostólico de España y los embajadores de Irlanda, Suiza y Portugal son los únicos que se quedan. Los nuevos aires que llegan de Europa animan a la oposición. Renace la esperanza de abolir la dictadura. Que el supuesto tanto de la oposición portuguesa, pero sobre todo la española, era que los aliados iban a hacer caer los dos regímenes. En el caso español, a través de una alternativa que era la restauración en la persona de don Juan, el pretendiente. Existía la firme creencia de que Salazar no sería capaz de resistir y que las democracias avanzarían en la idea de apoyar a la oposición política en Portugal, porque se habían producido movimientos en esta dirección. Existen documentos que demuestran que varias embajadas habían presionado directa e indirectamente a Salazar para un cambio de régimen. El temor de Salazar de que el rechazo al régimen español se extendiera hasta Portugal lo mantiene muchas noches en vela. El embajador portugués en Madrid, Pedro Teotónico Pereira, siente la misma preocupación. Pedro Teotónico Pereira cuenta la anécdota de que una noche, después de haber estado trabajando en su casa de Lisboa y leyendo hasta las 3 de la madrugada, se encontraba cansado de leer, pero no físicamente cansado, y decidió ir a dar un paseo por Lisboa. Pasó delante de la casa de Salazar y vio que había luz. Llamó a la puerta y el mismo Salazar le abrió en bata. Le preguntó que por qué estaba caminando a esas horas y le contestó que había estado leyendo hasta tarde. Salazar lo invitó a pasar y en la cocina de su casa le preparó una taza de chocolate caliente. Esta aparente sencillez hace que la comunidad internacional vea al dictador portugués con cierta benevolencia. Consciente de ello, Salazar, de modo puramente formal, empieza a hacer cambios positivos en su régimen, anunciando, según sus propias palabras, unas elecciones generales tan libres como en Inglaterra. Hay una cita célebre de Salazar que dice: «Es imposible gobernar contra la voluntad del pueblo». Esto daba a entender que iban a celebrarse elecciones y que la gente podría pronunciarse. Nada de eso sucedió. Nada cambia realmente. Salazar endurece su régimen desde el interior y aumenta la opresión.
Lo único que cambia es la relación con Madrid. Durante 2 años, Salazar recomienda guardar una cierta distancia con España. Si alguna vez se produjo algún contacto con el embajador español, Nicolás Franco, se realizó en secreto. En tales ocasiones, Salazar entraba en la embajada española por la puerta de atrás. Y yo me acuerdo una vez, de repente, esa puerta abrirse, ver que el secretario, uno de los secretarios de la embajada iban y abrían esa puerta y entrar un señor vestido de oscuro con 2 ayudantes, 2 policías, y yo preguntarme quién era, y era Salazar, que venía no para entrar por la puerta de delante, que lo hubieran visto, si venía por detrás, bajaba a pie por el jardín y entrar directamente al despacho de mi padre que daba al jardín. Y ese camino lo hacía varias veces Salazar al año, cuando tenía que tratar y no quería ser visto. Salazar no solo deseaba que no lo asociaran con Franco, sino que también apoyaba la restauración de la monarquía en España, siempre y cuando la península continuara estable. La percepción portuguesa es ampliamente compartida por los aliados, fundamentalmente por el Reino Unido. Salazar es partidario de una transición pactada que desemboque en una monarquía conservadora, en una monarquía de Don Juan, siempre y cuando esté tutelado todo el proceso por el ejército e incluso que cuente con la aquiescencia de Franco. Don Juan de Borbón, conde de Barcelona, era pretendiente al trono de España y líder de la Casa Real española en el exilio. Hijo del rey Alfonso XIII y bisnieto de la reina Victoria, es considerado el guardián de la nación. En 1946 se instala en Estoril, Portugal, con el apoyo de los británicos. Esta situación favorece a Salazar. Y claro, el hecho de mantener a Don Juan en Portugal era tanto como decir, a mí no me pueden identificar con Franco, el mayor enemigo que tiene Franco, que es Don Juan, está aquí en Portugal. Yo creo que esa fue una posición inteligente y políticamente hábil por parte de Oliveira Salazar. Salazar da la bienvenida al heredero de la corona española, pero ordena al PIDE, la policía política portuguesa, que lo mantenga estrechamente vigilado. Su policía dio informaciones a los servicios secretos españoles de las actividades de Don Juan, o sea que también Salazar cumplía con su papel de buen vecino y de buen entendimiento con el gobierno español. No se podía esperar más de Salazar sin comprometerle. Salazar considera a Franco prescindible, siempre que el generalísimo acepte de buenas maneras retirarse de la vida política. Pero Franco, con su pragmatismo de costumbre, soluciona el problema a su propio estilo. Claro, lo que Franco hace es seguir una vía de convertir a España en reino a través de la ley de sucesión, pero en la que él se inviste con la calidad, digamos en términos coloquiales, de regente vitalicio. Con lo que él se garantiza perfectamente su continuidad en el poder y al mismo tiempo satisface las reivindicaciones de esos círculos monárquicos más profranquistas en el sentido de que el régimen iba a evolucionar hacia una monarquía. Era una monarquía electiva, eso estaba en contra por completo de las posiciones de Don Juan, no se hablaba además de una constitución, Don Juan siempre defendió una monarquía democrática y constitucional, y entonces Don Juan hace el manifiesto de 1947 de condena de la ley de sucesión. El manifiesto de Estoril, como se supo más tarde, fue un golpe de gracia que se asestó el mismo Juan de Borbón. La ruptura política con Franco destruyó cualquier posibilidad que hubiera podido tener. Juan de Borbón no contaba con el apoyo fundamental para garantizar una transición pacífica. La oposición se divide y Franco consigue el respaldo del ejército y de los mismos partidarios de la monarquía. Hay una doble fidelidad a la monarquía y a ese régimen que se ha estructurado y que ha puesto fin a la guerra civil, que es el franquismo, donde muchos monárquicos se sienten más o menos partícipes. Cuando las Naciones Unidas insisten en denunciar la falta de representación de Franco, Madrid responde con una manifestación masiva de rechazo a la intromisión extranjera. España queda aislada internacionalmente, pero Franco saca provecho de esta situación. La hostilidad internacional no iba dirigida a España, iba dirigida a Franco. Pero Franco utilizó los medios para dar la impresión de que él era el capitán de Numancia, el líder numantino que se enfrentaba a este asedio histórico. Era él quien se interpuso entre su país y la aniquilación total. Y aquello fue una mentira brillante.
Fue una gran mentira, pero una mentira brillantemente planteada. En España, Franco se convierte en un líder popular y a los ojos del mundo exterior recupera el apoyo de Salazar. A Occidente le preocupa la nueva amenaza comunista. El 12 de marzo de 1947, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, expone públicamente su doctrina. Da comienzo la Guerra Fría. Salazar es consciente de que los días de la llamada cuestión española están contados y que el temor al comunismo permitirá la continuación del régimen de Portugal y también de España. Ahora Franco podía confiar en él pese a los deseos de Gran Bretaña. Ese es el gran argumento. E incluso el argumento con los ingleses tuvo algunas dificultades. Porque les decía a los ingleses, ¿cuál es la alternativa que tienen ustedes al régimen de Franco? No hay ninguna. Entonces, ¿por qué estos gestos de repudio? La alternativa es el vacío, es la revolución y tenemos otra vez el comunismo. ¿Eso les interesa a ustedes? No. Luego ustedes me están diciendo que lo que sienten es una náusea hacia el régimen de Franco, pero eso no puede ser traducible en términos políticos y diplomáticos. En la Conferencia de París, celebrada 2 años después de finalizar la guerra, con el objetivo de analizar las necesidades materiales de Europa, Portugal apoya la inclusión de España en el Plan Marshall, la contribución estadounidense a la recuperación económica de Europa. Al cabo de poco tiempo, Salazar defendería también a España para su incorporación en la OTAN, pero España sigue sin ser aceptada. A diferencia de España, en 1949 Portugal será una de las fundadoras de la Alianza del Atlántico Norte. Portugal era el único miembro no democrático. Para Salazar, la incorporación a la OTAN significa la aceptación internacional de su régimen y un modo de llevar a España a la nueva organización militar occidental a través del Pacto Ibérico. Las nuevas tácticas, la nueva tecnología militar, el protocolo de las comunicaciones. Todo esto llega a España a través de Portugal durante aquellos primeros años y no solo con el conocimiento, sino con la aprobación de los Estados Unidos de América. Ambos dictadores vuelven a reunirse en octubre de 1949. Esta vez, tras mucho insistir, será Franco quien se encuentre con Salazar en Lisboa. El generalísimo sale de Vigo escoltado por una flota espectacular. Es su deseo subrayar la importancia de España en el Atlántico y demostrar al mundo que no está solo. Salazar le da la bienvenida pese a las protestas de los países occidentales. El embajador británico abandona Portugal a modo de protesta, pero Salazar no desiste. Volverán a celebrarse más reuniones entre los dos dictadores. Franco y Salazar vuelven a compartir una estrategia común tanto política como militar. No cabe ninguna duda de que el tema del que hablaban realmente era el modo de poder acelerar la futura entrada de España en la OTAN. Hasta 1952, cuando se celebra la cumbre de la OTAN en Lisboa, Portugal protestaba en cada una de las reuniones de la alianza por el hecho de que no se invitara a España a participar. Para Salazar, la península era una e indivisible en cuanto a defensa militar, y Franco era el héroe de la lucha contra el comunismo. Franco empezó a crearse esta imagen de centinela de Occidente, el hombre que había defendido a Occidente contra el comunismo desde 1936, de manera que formaba parte de una estrategia diplomática. 2 meses después de la reunión de Lisboa, los dos dictadores se reúnen en Ciudad Rodrigo. Franco le dice a Salazar que ya no le interesa formar parte de la OTAN. La Guerra Fría favorece sus necesidades. Y el generalísimo se da cuenta de que un acuerdo directo con los Estados Unidos permitirá a España beneficiarse del sistema defensivo occidental sin tener que cambiar su régimen. Al año siguiente, se firma el acuerdo ante el asombro de Salazar. Franco ofrece a Washington todo lo que Salazar le había negado. Solo dentro del marco de la OTAN
Se aceptaba la presencia militar americana en las Azores durante periodos breves de 5 años cada vez. Portugal solo permitía el uso incondicional de sus bases en las Azores en caso de guerra. La posición que sostuvo Portugal era que la soberanía no estaba en venta, que en tiempos de paz algunas cosas no se podían comprar. España, sin embargo, dijo: lo que queráis, hablemos del precio. ¿Queréis bases navales en Cádiz? No hay problema. ¿Bases aéreas nucleares cercanas a Madrid? No hay problema. ¿Bases operativas para los marines en el Mediterráneo? Todo lo que queráis. Ahora hablemos del precio. Y el precio era muy alto. Si lo comparamos con Hitler, Hitler tuvo una visión y cuando esa visión no pudo hacerse realidad, efectivamente se suicidó. Franco tenía una visión casi igual de grandiosa y cuando no pudo hacerse realidad al final de la Segunda Guerra Mundial, sencillamente cambió de visión. Franco era un hombre muy pragmático. Tenía una formación muy esquemática, muy esquemática. No había tenido un éxito también grande en sus estudios como militar. No era un hombre de muchas lecturas. Por tanto, en Franco no hay esa estructura ideológica, esa intelectual de Salazar. Y eso le permite quizá ser más flexible, a veces más oportunista, acomodarse mejor a las circunstancias. España se convierte en el principal socio de los Estados Unidos en la península. Salazar queda a un lado. Sin embargo, aquella fue una época favorable para los dos dictadores. La Guerra Fría pone fin a la oposición ideológica de las Naciones Unidas y en 1955 los americanos facilitan la entrada de Portugal y de España en la organización. Un momento triunfal para ambos regímenes y también un momento decisivo. Después de 20 años de poder absoluto, en unos tiempos de protestas internas, Franco propone una monarquía tradicional representada en el hijo del conde de Barcelona, don Juan Carlos, quien en el Parlamento jura lealtad al régimen de Franco. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Al mismo tiempo, Franco acepta el plan para liberalizar la economía española propuesto por los tecnócratas del Opus Dei que había autorizado en su gabinete. Asimismo, da comienzo el llamado milagro económico español de los 60. La apertura de la economía de España hacia Europa viene acompañada por tímidas reformas políticas, pero el carácter autoritario del Estado sigue sin cambiar. En el año 69 yo fui confinado, y yo no era radical, pero un socialista democrático. En el año 69 todavía había estados de excepción en España, fui en el 69. Y yo recuerdo todavía en el año 76, yo fui detenido por última vez, espero que no me detengan más, en el 76. Todavía, yo recuerdo que nos detuvieron ahí en la Puerta del Sol con Javier Solana, precisamente, y estando de ministro Fraga. Es decir, que seguía habiendo represión, lo que pasa es que todo es un problema de matiz y de cantidad y calidad. No era lo mismo la represión en los años 40 que la represión en los años 60 o 70. Gradualmente la imagen de un generalísimo tirano y autoritario va siendo reemplazada por una imagen de patriarca del pueblo. Graban a Franco rodeado de sus nietos, pescando o de caza, y da la respuesta adecuada cuando le preguntan acerca de la cuestión colonial. España acepta la idea de la descolonización, primero Guinea Ecuatorial y después el Sáhara Occidental. Franco comparte el nuevo espíritu de las Naciones Unidas y está a favor de las relaciones con los países no alineados. Y ahí el franquismo jugó esa baza con bastante inteligencia, entre otras razones porque tenía por medio el problema de Gibraltar, que presentaba como un problema de colonialismo. Yo creo que esa ha sido una de las líneas diplomáticas más inteligentes y más estructurantes de la política exterior española en los últimos 50 o 60 años. En Portugal la situación era bastante diferente.
Las elecciones presidenciales de 1958, con el candidato de la oposición, general Humberto Delgado, marcan el principio de una nueva crisis política interna a la que pronto seguirá las condenas internacionales de la política de Salazar en África. Salazar, de modo inflexible, se niega a entregar los territorios del extranjero, una decisión llevada hasta sus últimas consecuencias con el estallido de la guerra colonial en Angola en 1961, seguida por las de Guinea-Bissau y Mozambique. Lo que vienen a provocar las guerras africanas es una percepción de que en ese extremo de Europa existe una dictadura represiva y una dictadura que sigue unos planteamientos absolutamente antimodernos, en el sentido de que los nuevos principios constitucionales del derecho internacional son los principios de la descolonización. Salazar lleva a cabo algunas reformas simbólicas e invita a Adriano Moreira a ser el próximo ministro de los territorios extranjeros. No obstante, en el fondo, los métodos siguen siendo los mismos. Uno de los primeros documentos que conseguí que aprobara, después de largas discusiones, fue la derogación de la ley de los pueblos indígenas. Cuando finalmente aceptó y estaba a punto de marcharme, le dije: me parece que, de acuerdo con la Constitución, este documento debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. Él respondió: 2 ministros son suficientes para un consejo. Pocas veces convocaba un consejo. El tiempo disponible para las reformas sería breve. Las crisis internas se suceden y Salazar da marcha atrás. Llegó a la conclusión, de la cual me hizo partícipe, de que si continuaba la política de reformas, de descentralización de poder y de autonomía progresiva, perdería el control. La inacción política de Salazar conduce a sucesivas condenas de su régimen en las Naciones Unidas. España vota en contra de cada una de las resoluciones de denuncia, pero Salazar quiere más de España. En mayo de 1963, los 2 dictadores se reúnen en Mérida. Sin embargo, ninguno de ellos cederá un ápice en la cuestión africana. Nunca más volverían a reunirse. Salazar estaba resentido con Franco. Prefería estar dignamente solo, como decía él. Al año siguiente, en una reunión con Manuel Fraga, el ministro español de Información, vuelve a criticar de nuevo la política de España de abandono de África y las reformas que estaba llevando a cabo el gobierno español. Los 2 temas que ocuparon la larga hora que estuvimos fueron el tema de descolonización y el tema de la libertad de prensa. En los 2, él quiso persuadirme de los inconvenientes que tenían la una y la otra medida, y yo tuve la obligación de defender las posiciones del gobierno español. En Portugal se endurece la política de represión, alcanzando su punto álgido en 1965 con el asesinato de Humberto Delgado y su secretario, perpetrado por la policía política portuguesa en España. El general se había convertido en un símbolo de oposición a Salazar y en una amenaza para ambos regímenes en Portugal y en España. Las primeras noticias de la desaparición de Delgado en algún lugar de la península ibérica proyectaron una sombra sobre Salazar y Franco. Salazar guarda silencio. Más tarde apuntaría que el asesinato de Delgado pudo deberse a un ajuste de cuentas con las facciones de la oposición. A través de canales diplomáticos pide al generalísimo su cooperación. Pero cuando finalmente en abril de 1965 se encuentran los cuerpos en territorio español, Franco se niega a cooperar. Franco directamente se niega a la petición de Salazar de cubrir totalmente el asunto. Siempre por lo mismo, porque Franco pretendía, en esa época pretendía mejorar su posición en Europa. Bueno, a nosotros nos pareció que una intervención de la policía política portuguesa en España no era un hecho natural y era contrario al derecho internacional y a las buenas relaciones que había entonces. Los cuerpos son oficialmente identificados y se abre una investigación oficial. Ibáñez Martín, embajador español en Lisboa, informa a Salazar. El embajador le transmitió que el gobierno español que no tenía ningún interés en perjudicar al gobierno portugués, pero que había un trámite judicial y que seguiría ese trámite judicial. Salazar en un momento dijo así por lo bajo como para así: estos españoles siempre tan locos. El proceso judicial español termina con la acusación de 4 agentes de la policía política portuguesa implicados en el homicidio.
Los portugueses deciden no extraditar a los agentes para ser juzgados en Portugal y Madrid no volvió a mencionar la cuestión. Hay una visita del jefe de policía española, del jefe de la seguridad española a Lisboa, donde, hombre, no se saben los términos exactos de la entrevista, pero todo hace suponer que ahí se intentó llegar a un acuerdo para que el caso fuera puesto en sordina. Siempre que puede, Salazar expresa su crispación hacia Franco. Su último acto público conocido fue la inauguración del Puente Salazar, o del 25 de abril sobre el Tajo, en Lisboa, en agosto de 1966. Y Salazar tuvo especial interés de que don Juan tuvo un lugar preferente por encima del vicepresidente del gobierno español, que oficialmente, pues teóricamente era más que don Juan, ¿no? y que el ministro de Obras Públicas español, y lo colocó en una tribuna preferente, distinguiéndole extraordinariamente. Con tal gesto de desprecio, Salazar se despide de Franco para siempre. Al cabo de 2 años, el presidente del gobierno portugués, con casi 80 años de edad, se cae de una silla y no vuelve a recuperarse. Fallece el 27 de julio de 1970 sin nombrar un sucesor. El régimen se ve privado de su figura paternal y no conseguirá recobrarse de este golpe. Sin embargo, el último deseo del presidente se cumple al pie de la letra. Su cuerpo es enterrado en una tumba en el cementerio del pueblo donde nació. En la losa de granito solo aparecen sus iniciales, tanto muerto como en vida, una imagen de austeridad. Vivió una vida enclaustrada antes de unirse al gobierno. Cuando estuvo en el gobierno continuó viviendo una vida retirada y solitaria. Esto formaba parte de su imagen y de su carisma. Al cabo de 6 años, en abril de 1974, la memoria de Salazar cae en el olvido cuando los portugueses se unen en masa a una revolución democrática de los militares cansados de combatir en África. La descolonización, contra la cual Salazar había luchado tan desesperadamente, muy pronto sería una realidad. A diferencia de Salazar, a Franco le preocupaba el nombramiento de un sucesor. Su sucesor sería don Juan Carlos. Un año después de la Revolución Portuguesa, el 20 de noviembre de 1975, los españoles reciben la noticia del fallecimiento de Franco tras una larga agonía. Su cadáver se expuso en el Palacio de Oriente durante casi 3 días, donde fue visto por última vez por 500.000 de personas. Por un consenso tácito nacional, el régimen de Franco cae pronto en el olvido y comienza la transición hacia la democracia. Al igual que en Portugal, el régimen es incapaz de sobrevivir a su dictador y solo fue respetado su último deseo, el de ser enterrado en el inmenso Valle de los Caídos. La idea de Franco, siempre de tener presente, que todo el mundo tuviera presente la guerra civil y el miedo. Guerra civil y miedo como elemento que justificaba y legitimaba el sistema. Francisco Franco, dado más a la parafernalia, al gran despliegue de su poder, en alguna forma, y el otro era un hombre austero, vestido de oscuro, sin ninguna condecoración jamás, que hiciera un hombre completamente diferente. Hablando de estos asuntos con el jefe del Estado español, me dijo, claro, Salazar no puede dormir porque no hace ejercicio. Yo le he animado varias veces a que hiciera como yo, a cazar, a salir, y nunca aceptó. Es decir, eran personalidades radicalmente distintas, lo cual no les impedía entenderse bien en asuntos importantes. Tenía la misma concepción de autoritaria, pero yo no creo que hubiese ni afinidad psicológica ni intelectual. Probablemente Franco reprochaba a Salazar ser una demasiado fría y
probablemente Salazar sentía por Franco desprecio intelectual. Los dos tenían un gran sentido de la autoridad y si se miden por ahí, en eso sí se parecían.